Muchas gracias, Cecilia. Bueno, hemos visto un caso y un tema que preocupa mucho en medio de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo como país. También que estos índices de violencia en contra de la mujer, delitos sexuales, violencia de género, se han incrementado. De acuerdo a un último reporte ofrecido por el ECU 911 durante este fin de semana, ya son más de 10.600 las llamadas que se han registrado durante estas últimas semanas denunciando actos violentos, delitos sexuales en contra de mujeres y menores de edad, y de ellos en un promedio 243 llamadas diarias por violencia de género exclusivamente. ¿Cómo interpretar esta situación en medio de una emergencia sanitaria en la que estamos en este momento? Dos precisiones, Fabricio. En el mes de marzo del año 2019, el ECU 911 tuvo como 12.900 llamadas. En lo absoluto es comparable al mes de marzo del año 2020, donde el ECU registró más de 8.900 llamadas. Eso significa que hubo una reducción de la posibilidad de llamar de las mujeres víctimas o de sus familiares e hijos hacia un espacio que les permita salvaguardar su vida y su cuidado. Esto no significa en ningún momento que se redujo la violencia, sino que, como bien lo ha señalado mi colega Juanita de la Fiscalía, lo que pasó es que hubo un espacio de enclaustramiento, de la imposibilidad y la impotencia de poder pedir ayuda de varias maneras, de salir a la calle sin movilidad, sin transporte, sin la posibilidad ni siquiera de salir de su casa Ajá. y mucho más de hacer una llamada porque están realmente viviendo con su agresor. Estas llamadas tuvieron, sobre todo, como usted bien lo ha señalado, ya su gran aporte, así como Guayaquil fue el foco de la pandemia, también es el foco de la violencia intrafamiliar durante la emergencia sanitaria. Guayaquil, luego Pichincha, Azuay, Esmeraldas, son provincias donde hubo, ahí sí, un altísimo número de llamadas durante la emergencia sanitaria, es decir, aumentaron las llamadas en estas provincias, pero a nivel nacional se redujo la posibilidad, la comprensión realmente de poder asistir a estos servicios de atención, como son las juntas de protección de derechos, a pedir ayuda en las tenencias políticas, contrarrestar esta forma de atención, porque la Policía Nacional eh, tiene que llegar al domicilio donde está la víctima y para ello no ha tenido contacto con la víctima. Muchas de las víctimas que hemos podido rescatar y sacar de sus domicilios nunca tuvieron una boleta de auxilio, Ujú. nunca llamaron al ECU 911 y fue un pariente, un familiar, un vecino que alertó sobre la violencia que sufría la víctima. Entonces, vemos que muchos de estos casos se están viendo invisibilizados Así y no es. son pocos, sino diríamos enormemente. En lo que va Cecilia. del mes de abril hemos notado ya que empieza la gente a soltar ese miedo, no solo del Ajá. contagio un poquito, sino que empieza a soltar el miedo para poder hablar y buscar un medio de comunicación para poder manifestarse que está en peligro. ¿Cómo se está apoyando desde la Secretaría de Derechos Humanos para evitar que este tipo de casos se sigan repitiendo en el país en medio de esta emergencia que estamos viviendo? Hemos tomado varias alternativas, sobre todo nuestro personal SPI, que significa Servicio de Protección Integral, que corresponde a psicólogos, trabajadores sociales. Hemos implementado una estrategia con el ECU 911, incluyéndonos ya en esta semana con CNT, con la finalidad de tener dos elementos. Número uno, la data privilegiada del 911. Esta data es confidencial, esta data tiene Ajá. sigilo. Por lo tanto, esta data que ya obtiene la Secretaría de Derechos Humanos, la tiene también los psicólogos y trabajadores sociales de acuerdo a cada zona y volvemos a hacer las llamadas por las cuales el ECU 911 recibió para hacer la constatación de la situación de riesgo de la víctima. Es por ello que nos ha permitido, sobre todo, volver a llamar a las víctimas, constatar su situación de riesgo y de todas las llamadas que hemos hecho, 586 víctimas, a pesar que ya tuvieron una primera llamada de auxilio con un periodo de distancia de 24 a 48 horas, continúan su situación de vulnerabilidad de riesgo y hemos tenido que levantar botón de pánico, Ajá. medidas de protección, como por ejemplo la salida del agresor de sus casas y sobre todo
buscar que incluso presencialmente hagamos contención psicológica, Fabricio. Cecilia, quisiera que brevemente, ya estamos cerrando este espacio de entrevista, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, pero que nos recuerde, que pueda recordar a la ciudadanía, a aquellas mujeres que en este momento son víctimas de violencia dentro de sus hogares y que no pueden salir, lamentablemente, a qué tipo de ayuda pueden recurrir para denunciar este tipo de actos. Miren, el 911, el 1-800 delito, opción 4, y siempre tener en su teléfono el contacto seguro de un familiar, de un amigo, de un vecino, a fin de que aunque usted no pueda hablar, usted ya haga ese código de seguridad. Llama y aunque usted no pueda hablar, ese vecino, ese amigo, ese pariente sepa que cuando llame usted es una medida de seguridad y que tiene que alguien auxiliar, buscar aliados, ayuda, sacarle porque su vida se encuentra en peligro. En el Ecuador estamos promoviendo la campaña Ecuador te acompaña, de tal manera que podamos, sobre todo, asistir desde varias Ujú. gestiones y necesidades a las mujeres víctimas de violencia y a sus familias. No callar, Así es. cuidarnos, no silenciarnos, Fabricio. Así es, muchas gracias Cecilia, gracias por la información y también las recomendaciones que ha ofrecido en este espacio de entrevista para que aquellas mujeres que se sientan violentadas durante estos días dentro de sus hogares, dentro de sus casas, lo denuncien y reciban el apoyo correspondiente por parte de personal debidamente capacitado y autorizado.